Pedro Muadi se entrega a la justicia. Juez ordena prisión provisional contra exdiputado y lo envía a Mariscal Zavala. Familiares de Cristina Sicavisa y Fundación Sobrevivientes ponen el grito en el cielo. Tribunal autorizó vacaciones para uno de los principales acusados. Aprueban de emergencia nacional ley de tarjetas de crédito. Nueva normativa regularizará tasa de intereses de empresas emisoras. 240 millones de quetzales gastaron políticos para la primera vuelta, según informe de auditoría del Tribunal Supremo Electoral. Alcalde de San Lucas, Zacatepeques, pierde inmunidad. Jefe edil será investigado por otorgar licencia a empresa que taló 3 hectáreas de bosque. Bandas de extorsionistas comienzan a exigir a transportistas pago de aguinaldo. Ruta 203 dejará de circular en diciembre. Crueldad sin límite. Encuentran cuerpo de recién nacida con señales de haber sido degollada. Comando antisecuestros libera a mujer en zona 15 capitalina. Plagiarios exigían a familiares 250,000 quetzales. Avión de pasajeros se incendia en aeropuerto de Florida. Fuga de combustible deja al menos 15 personas heridas. Xelajú Mario Camposeco, inamovible en el primer lugar del torneo Apertura. Excelente noche de jueves y bienvenidos a T13 Noticias. Los saluda Alan Alfaro. Iniciamos con la información y es de carácter nacional. Su hoja de vida incluye la presidencia del Congreso de la República, aunque ahora asegura estar arrepentido de haberse involucrado en la política. Hablamos de Pedro Muadi, quien esta mañana fue enviado a la cárcel. Guatemala ha figurado a nivel mundial durante los últimos meses debido a la lucha contra la corrupción en el gobierno central. Pero es imposible no darse cuenta que ese flagelo extendió sus tentáculos a otras esferas y, según los expertos, en todas las sociedades del mundo. Cuando un funcionario público tiene poder, olvida que fue electo por el pueblo y sus acciones deben ir encaminadas al bienestar social. Una de las formas más comunes de adjudicarse grandes cantidades de dinero sin trabajar para obtenerlo es la creación de las plazas fantasma. Ese término se resume a la contratación de una persona sin que llegue a trabajar. Únicamente recibirá el pago mensual. Una parte del dinero será para el funcionario que acepta el delito y otra para el empleado fantasma, a cambio de que guarde silencio. Las investigaciones que realiza el Ministerio Público en torno a este tema señalan que el exdiputado Pedro Muadi habría incurrido en ese ilícito cuando fungió como presidente del organismo legislativo. Los señalamientos se convirtieron más tarde en acusaciones penales. El entonces parlamentario perdió la inmunidad que le otorgaba el cargo. Después renunció y se presentó ante los tribunales de justicia para indicar que estaba dispuesto a enfrentar la ley. Pero pese a ello, hoy fue girada una orden de captura en su contra. Entonces, Pedro Muadi, una vez más, prefirió llegar de manera voluntaria antes de ser arrestado. En torre de tribunales, aseguró que las acusaciones en su contra no tienen fundamento. Que se haga justicia, que no acudo hoy por primera vez. Hoy acudo físicamente por segunda vez. Pero antes que nada, lo primero que hice fue mandar un memorial poniéndome a la disposición del juzgado. Hoy acudo por segunda vez físicamente y aquí estoy para que se fije una fecha de audiencia. Si el juez decide que la audiencia sea hoy mismo estoy preparado para la audiencia. Pero al final lo que yo quiero es que esto se aclare. Soy el primero interesado que se aclare y lo que quiero es que se aclare como Dios manda. Según la Fiscalía guatemalteca, Pedro Muadi habría logrado adjudicarse más de $500,000 de quetzales de manera ilegal a través de las plazas fantasma. Sin embargo, la oportunidad de defenderse ante juez competente será otorgada hasta la próxima semana. El juez que conoce el caso programó la audiencia de primera declaración de Pedro Muadi para el 4 de noviembre. Pese a que llegó de manera voluntaria, el juzgador ordenó prisión provisional, la cual debe cumplir en la Brigada Militar Mariscal Zavala. El Ministerio Público asegura contar con pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del exfuncionario público, pero falta esperar el desarrollo del proceso judicial. Por este mismo caso, varios trabajadores del Congreso de la República guardan prisión preventiva y están ligados a proceso penal. Continuamos
Continuamos con más información. La jueza Carol Patricia Flores solicitó a la Corte Suprema de Justicia dejar de conocer casos de alto impacto mientras continúan las investigaciones en su contra. Carol Patricia Flores Polanco, quien hasta hace poco presidía el juzgado de mayor riesgo A y conocida por los casos de alto impacto que pasaron por su adjudicatura, pasará ahora a estar a cargo de uno de los juzgados de turno del sector justicia. Flores, quien hace algunas semanas fue beneficiada con un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad en las investigaciones que se tienen en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, señalado por el Ministerio Público y la CICIG, deja su juzgado después de haber pedido su cambio a la Corte Suprema de Justicia. El día de ayer en el Pleno se tomó la decisión de trasladar a la señora jueza al juzgado de turno, tomando en cuenta que como ustedes saben, hay varios casos en los cuales se ha excusado y era necesario tomar una decisión inmediata para poder nosotros desentrampar esta cuestión y poder continuar conociendo los procesos. El 16 de octubre pasado, la Corte de Constitucionalidad amparó de manera provisional a la jueza Carol Patricia Flores y dejó en suspenso el retiro de su inmunidad decretado por la Corte Suprema de Justicia el 29 de julio último. Cuando se iniciaron los señalamientos en su contra, la jueza se abstuvo de conocer 8 casos en manos de la CICIG, ya que este ente investigador internacional es uno de los que busca a toda costa que enfrente la justicia por supuestamente haber acumulado una fortuna de la noche a la mañana sin justificación alguna. Continuamos con temas legales y este en particular provoca mucha polémica. Escuche usted, la justicia guatemalteca autorizó que uno de los implicados en la desaparición de Cristina Sicavisa disfrute de sus vacaciones en Estados Unidos. Ya no es indignante, ustedes a veces da hasta un poco de risa el hecho de que nosotros padres de la víctima estuvimos arraigados y no fue sino hasta que el clamor popular hizo al juez que pensara mejor su decisión y nos quitara el arraigo. Sin embargo, los hijos de la víctima, que son asimismo víctimas colaterales y total y absolutamente inocentes, están todavía arraigados. Esta es la postura de Juan Luis Sicavisa, padre de la desaparecida Cristina Sicavisa, tras conocer que uno de los implicados en el polémico caso sí obtuvo autorización para salir del país. Se trata de Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda, esposo y principal sospechoso de la desaparición de Cristina. Los familiares de la víctima, sus abogados y la fundación querellante denunciaron de manera pública tráfico de influencias y aseguran que pronto presentarán la recusación para que el caso ya no sea conocido en el tribunal donde actualmente está el expediente. En meses anteriores, cuando este tribunal todavía no tenía la competencia del caso, Joaquín Flores en diversas oportunidades solicitó audiencias tratando de buscar beneficios ante ellos. Ellos le concedían audiencia a pesar de que no tenía él el derecho todavía ante ese tribunal. Y ahora nos llama mucho la atención cómo, sabiendo que nosotros siempre nos opusimos a esas audiencias que él pedía, vienen y realizan una audiencia sin la presencia de los querellantes, quienes según la ley tenemos el derecho de ser informados de toda decisión fiscal y de estar presentes en toda audiencia para que nuestra opinión pueda ser vertida. Después de la reunión secreta que denuncia el profesional del derecho, Joaquín Flores logró salir de vacaciones a Estados Unidos. En la petición a los jueces, manifestó que sus hijos necesitan recreación y ello habría sido el punto determinante para que se autorizara el viaje al país del norte. Cristina Sicavisa desapareció en julio del año 2011. De acuerdo a la declaración de una empleada doméstica, Roberto Barreda, en estado de ebriedad, la habría matado a golpes y más tarde desapareció el cuerpo. El cadáver nunca fue localizado, pero Barreda guarda prisión preventiva a la espera de que inicie el juicio en su contra. Hoy continuó la audiencia de primera declaración de las 11 personas vinculadas a la estructura denominada negociantes de la salud. Las intercepciones telefónicas siguen siendo el principal sustento del Ministerio Público en la audiencia de primera declaración contra los 11 capturados vinculados a la estructura de corrupción denominada negociantes de salud. Hoy se celebró el segundo día de la diligencia judicial en el Juzgado Sexto Penal, en donde la Fiscalía presentó las escuchas que involucran a Roberto Francisco Estrada, director del Hospital de Enfermedades Especiales y acusado de recibir sobornos.
En los audios, los fiscales identifican a Estrada Morales conversando con Álvaro Enrique Toledo Paz, considerado el operador de las farmacéuticas relacionadas con la estructura. A consideración del Ministerio Público, Toledo Paz influyó en decisiones sin ser funcionario del Seguro Social. Por consiguiente, estiman que es un claro indicio que se cometieron ilegalidades. Continuamos en el contexto y el presidente de la Junta Directiva del Seguro Social fijó su postura este día después de los casos de corrupción revelados en las últimas horas. Primero fue el caso Ixpisa y ahora los negociantes de la salud. Según el Ministerio Público, esta estructura realizaba compras millonarias a 7 farmacéuticas seleccionadas previamente por autoridades del Seguro Social. El objetivo era recetar la medicina aunque no fuera necesario para el paciente y por ello 11 personas fueron capturadas y el supuesto líder de la banda, Gustavo Alejos, continúa prófugo de la justicia. Ante ello, el actual presidente de la Junta Directiva del Seguro Social fijó su postura. Para sanciones y para faltas administrativas y eventualmente para disposiciones de terminaciones de relaciones laborales, a todos los directores, jefes de farmacia, directores financieros que conforme nuestras auditorías confirmaron que no habían cumplido con las disposiciones. La supervisión hospitalaria de la Procuraduría de Derechos Humanos concluye que no son las únicas anomalías que con frecuencia se denuncian acerca de la atención en el Seguro Social. Que se abran más líneas de investigación, no solo relacionadas al tema de compra de medicamentos, sino también a compra de equipo y a compra de insumos, en donde también han existido denuncias de anomalías, ¿verdad? Otra de las constantes denuncias en el Seguro Social es el desabastecimiento de medicamentos, la falta de especialistas y deficiencia de estructura. Planteamos un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para pedir que el Congreso de la República incorpore la partida que no incorporó el Ministerio de Finanzas y el Gobierno de la República cuando entregó el presupuesto el año 2015. El endeudamiento del Estado asciende a la cantidad, según nuestros registros contables, a 30.000 millones de quetzales. Situación que no es justificable, a criterio de la magistrada de conciencia. Esta no es una deuda que se haya adquirido en los días recientes y tampoco debiese de ser una limitante para la atención que debe de prestar la institución. Y de todos es sabido que cualquier persona que asumiera el reto de ser parte de la Junta Directiva del ICS debiese de estar enterado de esta situación. El Ministerio Público tiene luz verde para iniciar las investigaciones en contra del alcalde del municipio de San Lucas. La autorización de una licencia para un proyecto inmobiliario en una zona boscosa en San Lucas, Zacatepeques, sin la aval del Instituto Nacional de Bosques, INAB, despertó la sospecha en la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente y Recursos Naturales, que interpuso una denuncia contra el alcalde de dicho municipio, Yaner Haroldo Plaza Natareno. Este día, la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala declaró con lugar la solicitud de antejuicio tras la presentación de la investigación preliminar, que revela anomalías en la concesión a favor de la firma Desarrollos Europeos, que habría talado al menos 3 hectáreas de bosque. Esta resolución da luz verde al Ministerio Público para que Plaza Natareno, reelecto por un periodo más, sea investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso de documentos falsificados, abuso de autoridad y atentado contra el patrimonio natural. A esta diligencia que ellos traían para llevar a cabo. Dejamos los temas legales y ahora vamos al Poder Ejecutivo. Hoy inició el trabajo de la comisión nombrada por el presidente electo Jimmy Morales para el proceso de transición de gobierno. A pocos meses de efectuarse el proceso de transición en el Estado, esta mañana el vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes Soria, y el vicepresidente electo, Jafet Cabrera, se reunieron para dialogar del proceso en el Ejecutivo, donde se decidirá la continuidad de algunas secretarías y comisiones. Los vicepresidentes acordaron tener 2 reuniones semanales y la prioridad estará en el Congreso por el tema de presupuesto. Asimismo, la actual administración agilizará al resolver los asuntos que tienen plazos para que no los tome de nuevo el gobierno. Llegar a una definición es un poquito complejo, no se puede en este primer acercamiento, inclusive las personas que acompañan al señor vicepresidente electo están reunidas, siguen debatiendo temas
Y lo único que hemos establecido es que va a ser necesario mínimo una reunión una vez a la semana, y a la hora y detalles los están estableciendo los colaboradores, lo cual no implica que ellos entre sí tengan reuniones de acercamiento para temas muy específicos. Vamos a tener un espacio con el señor vicepresidente para dialogar todo ello y poder ir tomando algunas determinaciones, que inclusive nosotros creemos que si hay dualidad en estas comisiones debiera desaparecer por cuestión de presupuesto, por cuestión burocrática. Durante el primer acercamiento con el equipo de Jimmy Morales, se abordaron temas sobre la atención del medio ambiente, medidas de transparencia que se implementarán en el Ejecutivo y la baja recaudación tributaria, entre otros. Continuamos con más información. Si las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas no logran hallar la solución a la crisis financiera, muchos empleados públicos podrían quedarse sin salario y aguinaldo para las fiestas de este fin de año. El viceministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez, llegó este día al Congreso de la República tras ser citado por una de las bancadas mayoritarias. Los diputados que lo recibieron lo cuestionaron acerca del déficit presupuestario que enfrenta el Estado guatemalteco para finalizar el ejercicio fiscal del presente año. Según Martínez, uno de los temas que más preocupa es el pago de la deuda pública. En el momento en que se aprobó el presupuesto se hizo un ajuste a la asignación que se requería para pagar la deuda pública. Entonces, en este momento, según las estimaciones van cambiando, pueden faltar unos 1.100 millones de quetzales para pagar la deuda. Además de ello, el funcionario se refirió a la crisis presupuestaria que sufre el organismo judicial. Según él, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rafael Rojas, ha solicitado una ampliación presupuestaria de 350 millones de quetzales para poder finalizar el presente año. De lo contrario, los empleados de ese organismo del Estado corren riesgo de quedarse sin salario y aguinaldo, lo que podría provocar paralización de labores y con ello vulnerar el sistema de justicia a nivel nacional. El viceministro de Finanzas indicó que la única alternativa hasta el momento es tratar de reordenar el financiamiento de las instituciones pequeñas para garantizar que la crisis financiera no haga colapsar al país. Regresamos y continuamos con más información. La agenda legislativa reporta importantes avances en las últimas horas. Hoy los diputados guatemaltecos aprobaron la ley de tarjetas de crédito. A continuación le contamos de qué se trata esta nueva legislatura. En el Congreso de la República, por medio de 106 votos a favor, se declaró de urgencia nacional la iniciativa de ley 4651 de tarjetas de crédito, que regula, entre otras cosas, el tope de intereses de cobros y deudas acumuladas, convenios de pago y capitalización de intereses al momento de adquirir el plástico para adquisición de artículos y pagos. Esta iniciativa define nuevas directrices para todo tipo de tarjetas de crédito, así como para los emisores, a quienes les prohíbe la contratación de empresas para el cobro de morosos, así como la utilización de personas particulares para dicho proceso. La propuesta obliga a los emisores de tarjetas a realizar un estudio crediticio de la persona que solicita la tarjeta con el fin de determinar su capacidad de pago y, según la nueva iniciativa, el monto de la tarjeta de crédito no puede ser mayor de 2 veces al ingreso mensual de la persona que ya la solicitó. Sin embargo, la sesión permanente fue declarada en receso y falta que concluya el procedimiento para aprobar la ley en su redacción final. La discusión se centró primero en cuál dictamen se iba a conocer, y fue el dictamen que provenía de la Comisión de Economía. Luego el Pleno dispuso también plantear que se declarara urgencia nacional, fue discutido que se declarara urgencia nacional y así fue aprobado por el Pleno, y posteriormente se discutió en único debate. La iniciativa de ley fue aprobada por el Pleno también, pero el articulado está pendiente. La mayoría de bancadas está dispuesta a apoyar la iniciativa de ley y la única enmienda que se anunció que se estará proponiendo será disminuir el interés tope que se pueda abordar con los bancos que emitan el dinero plástico. Guatemala ha tenido un incremento desmesurado en el consumo a través de la tarjeta de crédito. Las cifras de la Superintendencia de Banco muestran que en el 2007 la deuda total al utilizar el plástico era de 2.700 millones de quetzales, pero al cierre del 2014 la cifra superó los 7.900 millones de quetzales, es decir, un crecimiento del 190%.
Otra iniciativa de ley que se discutirá es una reforma a la Ley de Protección del Consumidor, con la cual se pretende transparentar el consumo de tarjetaviente y el detalle que debe poseer un estado de cuenta para que los usuarios sepan exactamente cuánto pagan de intereses por el consumo realizado. En otro tema, en Jalapa, la Policía Nacional Civil se enfrentó a tiros contra delincuentes acusados de asesinato y otros delitos. El operativo permitió capturas importantes. El hecho ocurrió en la cabecera departamental de Jalapa. Según las primeras líneas de investigación, hombres armados interceptaron el paso a 2 personas que viajaban en un vehículo. Les dispararon y una de ellas falleció en el sitio. La otra resultó herida y fue trasladada al Hospital Nacional de la localidad. Durante el atentado, habían agentes de la Policía Nacional Civil en las cercanías, que de inmediato dieron persecución a los delincuentes. Sin embargo, también fueron recibidos a balazos y dio inicio un enfrentamiento armado que duró varios minutos, esto según los vecinos de la zona. Finalmente, las autoridades lograron reducir al orden a los delincuentes y se oficializó la captura de 7 de ellos. Llevaban armas de fuego, teléfonos móviles y un inmovilizador eléctrico. Se cree que todos son integrantes de una banda delincuencial dedicada a la extorsión, sicariato, asaltos e incluso secuestro. De inmediato fueron consignados a los tribunales de justicia, donde permanecen a la espera de dilucidar su situación legal. Continuamos hablando de seguridad pública sin percutar un solo disparo. El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil logró la liberación de una mujer en la zona 15 de la capital. Una mujer que había sido secuestrada el miércoles en horas de la mañana fue liberada este jueves en un sector de la zona 15 gracias a un operativo realizado por la Unidad de Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, quienes lograron con éxito la liberación de la víctima y la captura de los criminales. La mujer de 24 años que había sido secuestrada en el kilómetro 23.5 ruta al Atlántico fue liberada y reunida con sus familiares en el Boulevard Cayalá, mientras que en el lugar se capturó a José Humberto Carpio Boteo, de 44 años, y María del Rosario Flores Tecú, de 27, quienes exigían 250,000 quetzales por liberar a la víctima. Las 2 personas detenidas se conducían a bordo del vehículo de la víctima y también en el propio vehículo de la víctima llevaban también a esta persona. La acción policial inicia desde las 6 de la mañana cuando se tiene conocimiento que en el kilómetro 23 de la ruta al Atlántico es secuestrada esta mujer de 24 años. Luego empiezan a exigir 250,000 quetzales a sus familiares. La intervención por parte del Comando Antisecuestros fue vital para rescatar sana y salva a esta mujer y capturar a los presuntos secuestradores. Brandon Alexander Muñoz López, de 19 años, y un adolescente de 14 fueron arrestados por la Policía Nacional Civil en la 6ª Avenida y 5ª Calle de la aldea Boca del Monte, jurisdicción de Villa Canales. Según los agentes captores, minutos antes los 2 jóvenes habrían atacado a balazos a Arnoldo Vanegas López, quien resultó herido pero continúa con vida. Después de tener el control de la situación, la policía les decomisó una pistola y una motocicleta en la que se movilizaban. El vehículo tiene reporte de robo en la base de datos de la Policía Nacional Civil. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Escuche bien, antes de presentarle la nota siguiente, queremos advertir que se trata de un caso que seguramente podría resultar perturbador para muchas personas, así que recomendamos mucha discreción. Todo apunta a que una recién nacida habría sido asesinada al norte de la capital para cumplir con una ofrenda durante un rito satánico. A continuación los detalles. Se dice que el humano es el único ser en la tierra con la capacidad de tener conciencia de sus actos, saber distinguir entre el bien y el mal, desarrollar sentimientos de compasión, amor, solidaridad y respeto por la vida, respeto a Dios. Es lo que nos separa de los animales. Sin embargo, hay quienes desarrollan una total carencia de valores, sentimientos, temor a Dios y amor a sus semejantes. Un bebé es la alegría de un hogar. Sin embargo, hoy en horas de la madrugada, una recién nacida fue brutalmente asesinada en la colonia Arimani, zona 6 de Chinautla. Hay actos inhumanos que son difíciles de creer y el solo pensarlo horroriza a cualquiera. Sin embargo, esta menor fue utilizada aparentemente en un ritual satánico.
La recién nacida no tenía ni las 24 horas de haber venido a este mundo y su cuerpecito fue hallado con heridas de arma blanca. La bebé fue encontrada cerca de unas piedras donde se veían retratadas 2 cruces, lo que despertó la hipótesis de las autoridades que la menor fue utilizada para un ritual. Vecinos que transitan por este lugar localizaron el lamentable hallazgo de una menor recién nacida, la cual se encontraba ya fallecida. Bomberos voluntarios de la 122 compañía acudieron al lugar, donde al localizarla y evaluarla confirmaron que presenta aproximadamente 5 horas de haber fallecido. Cabe destacar de este hecho que esta recién nacida presenta heridas cortantes en el cuello, así también laceraciones en la espalda. En el lugar se localizaron prendas manchadas con sangre y se presume son de una mujer. Mientras tanto, el Ministerio Público ya ha iniciado con las investigaciones y en el sector la comunidad se encuentra indignada con el brutal hallazgo. Continuamos con otro tema que no es menos alarmante. Mientras los guatemaltecos honrados esperan con ansias el pago del aguinaldo, los pandilleros también exigen su bonificación a base de extorsiones. Cuando llegan las fiestas de fin de año, en general, la sociedad guatemalteca sabe que se trata de una época de comunión religiosa y familiar, y otros disfrutan de fiestas con los amigos. El punto es que el objetivo es pasar buenos momentos, y aunque no sea determinante, el dinero juega un papel importante en muchos casos. Sin embargo, para quienes se ganan la vida conduciendo una unidad de transporte público, hablar de las fiestas de fin de año es sinónimo de muerte. Pese a las acciones que anuncian las autoridades del Ministerio de Gobernación, los grupos delincuenciales siguen sembrando el terror en pilotos, ayudantes y usuarios del transporte público. Los delincuentes operan de manera descarada, que incluso también exigen el pago de un aguinaldo. De lo contrario, aseguran que asesinarán personas. Ante ello, los pilotos de autobús de la Ruta 203 decidieron dejar de laborar desde el 1 de diciembre y reanudar labores hasta el 6 de enero del próximo año. Esta medida tal vez les permita evitar la intimidación por un tiempo, pero sin duda, también hay que pensar en los usuarios que se verán afectados. Pues que tienen que tomar las medidas correspondientes porque no solamente se afectan a las familias, sino todos los miembros, pues no solamente la empresa o la persona, sino son todos los que conforman una familia. La verdad que la situación aquí en el país está muy complicada y todo esto nos afecta a nosotros que somos estudiantes, de verdad. Y pues ni modo, ahí sí que no podemos esperar otra cosa, ¿verdad? Sí, es un problema ya muy grande en Guatemala, no solo esa ruta, sino que también todos los de los departamentos, ¿verdad? Yo vengo de Antigua y también a veces se cancelan las camionetas por ese problema, ¿verdad? Bien, ahora vamos con el tema mediático del presente año. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hacen uso de los recursos que les permite la ley y ellos aseguran no sentirse presionados para oficializar los datos sobre la segunda vuelta electoral celebrada el pasado domingo. El pasado domingo en T13 Noticias, antes de cumplirse las 19 horas, declaramos que el presidente electo para el periodo 2016-2020 es Jimmy Morales. 90 minutos más tarde, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral convocaron a una conferencia de prensa para oficializar la información y desde ese día, Morales inició con su agenda de trabajo. Sin embargo, para el Tribunal Supremo Electoral, el resultado del 25 de octubre sigue siendo preliminar. Los magistrados aseguran que hasta agotar todas las acciones pendientes, procederán a oficializar los resultados y se tomarán el tiempo que consideren prudente. No existe un plazo establecido ni en la ley electoral y de partidos políticos ni su reglamento en cuanto al tiempo en que se deben resguardar las mismas. Sin embargo, sí incide muchísimo lo relacionado a los recursos o a las acciones constitucionales de amparo que puedan presentarse en cuanto a las elecciones recién celebradas. Lo más lógico es esperar a que todas las elecciones celebradas, todas las adjudicaciones cobren firmeza para que el Tribunal Supremo Electoral disponga el destino de las mismas. En el mismo contexto, a pocos días de cumplirse 2 meses de las elecciones generales, tampoco se ha oficializado el resultado de la elección de diputados al Congreso de la República.
Durante la reunión del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y fiscales de partidos políticos, se cuestionó que a 52 días de haber sido electos los diputados no se han oficializado los resultados del 6 de septiembre. Sin embargo, el presidente del tribunal, Rudy Pineda, dijo que todavía se analizan algunas adjudicaciones y aseguró que todavía están en tiempo para poder oficializarlos. Sabemos que hay un grupo de diputados que fueron incluso reelectos y que son contratistas del Estado, o se dice que son contratistas del Estado, pero existen pruebas de eso, y entonces, pero no vemos la razón por la cual el tribunal no adjudica los cargos a los ya electos. Necesitamos transparencia en el manejo de las finanzas públicas. Una de las mejores decisiones que se puede tomar desde el punto de vista jurídico y político es que aquellas personas que tienen intereses y que además han accedido a puestos de elección popular y se han convertido en juez y parte en el manejo del dinero del Estado, deban ser excluidos de esas posiciones. Ahorita el proceso ya está en la fase definitiva de adjudicación de cargos e incluso pues todo Guatemala sabe que no han entregado los listados oficiales. Imagino que los magistrados por el mismo motivo están esperando para tener certeza jurídica y poder presentar al pueblo de Guatemala las personas que fueron realmente electas y que no tienen ningún problema. Entonces será el pleno de magistrados, ¿verdad? Para hacer oficial los resultados, el Tribunal Supremo Electoral debe hacer una publicación en donde se adjudique los cargos. Mientras tanto, no es oficial la victoria de los candidatos en primera vuelta electoral. Esto incluye a las corporaciones municipales. Y para finalizar con este tema, hoy fue presentado el monto total del dinero invertido para la campaña electoral 2015. Según la auditoría del Tribunal Supremo Electoral, los gastos de campaña hasta el mes de septiembre pasado ascienden a 211 millones de quetzales. En su momento, el Tribunal Supremo Electoral sancionó a quienes sobrepasaron el techo e incumplieron con el acuerdo de no gastar más de 58.2 millones de quetzales. Yo estimo de que los partidos políticos utilizaron otra estrategia para poder pautar. Lo han de haber hecho con medios masivos, pero más económicos. Por ejemplo, utilizaron más la radio y algunos canales de cable también, en vez de utilizar la televisión abierta, que es un poquito más onerosa. Bueno, son montos de 25,000, 40,000, más que todo lo que se difunde en el interior de la República y que muchas veces no llega a la capital, a la sede del partido en la capital, esa información. Según los datos de la auditoría del Tribunal Supremo Electoral en el 2011, el Tribunal Supremo registró que sus costos superaron los 260 millones de quetzales durante el mismo periodo. Bien, y antes de ir a la pausa le presentamos una noticia de último minuto, preste mucha atención. Hace pocos minutos ha ocurrido un ataque armado en la colonia El Milagro, está ubicada en la zona 6 del municipio de Misco, que ha dejado 4 personas fallecidas y 5 más han resultado heridas, algunas de ellas en estado de gravedad, han sido trasladadas al hospital Roosevelt por los cuerpos de socorro. Siga con nosotros, vamos a la pausa, pero enseguida viene con nosotros Edgar Galindo con lo más completo de los deportes. Buenas noches, es tiempo de hablar de deportes aquí en T13 Noticias y vamos a iniciar con lo sucedido anoche en el cierre de la jornada 15 del torneo de apertura de la Liga Nacional. El enfrentamiento entre Xelajú, Mario Camposeco y Deportivo Marquense, el clásico de Occidente que confirmó al cuadro altense en la primera posición. Estas son las imágenes, buen ingreso de aficionados, el equipo de Quetzaltenango que sigue confirmado en la primera posición, sumó 31 puntos y en la próxima jornada visitará la capital y enfrentará a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera el domingo. La única anotación del partido la conseguiría el defensa Hamilton López, que le está yendo muy bien desde que se trasladó de la capital hacia Quetzaltenango. Aquí remata en soledad de cabeza para dejar sin opción al guardameta, así que ganó Xelajú, tiene 31 puntos y mantiene esa diferencia de 5. Tendrá una muy buena prueba el domingo cuando enfrente a Municipal. Y ahora nos pasamos al ciclismo porque hoy hubo intensa actividad en la Vuelta a Guatemala. Estas son las imágenes. Estará en las semifinales de la conferencia. Vámonos ahora sí a lo sucedido en la Vuelta a Guatemala. Hoy la largada de 150 kilómetros entre San Lucas, Zacatepeques, Los Encuentros, Sololá y retorno a la aldea del Camán en Patzicía, Chimaltenango. Se escapó en soledad
Nervin Yats, que fue finalmente el gran protagonista de esta fuga y de la etapa, sumó una nueva victoria en lo individual y la tercera para un guatemalteco en esta edición 55 de la Vuelta a Guatemala tras el paso por Chimaltenango. Se escapó y llegó en soledad a la aldea del Camán en Patsicía, una etapa inédita. Mañana la largada será entre Sololá y San Pedro Zacatepeque Sangma. Antes de salida tenía en mi mente que tenía que buscar la etapa, sea como sea tenía que buscar la etapa. Bueno, me fui una fuga, vi que los colombianos y el tico no le querían dar. Decidí arriesgar, sabía que era muy lejos todavía, pero decidí arriesgar. El que no arriesgaba pensé no ganaba, entonces tenía que arriesgar. Y así fue. La otra que me dio confianza es que me sentía bastante bien, me sentía con fuerzas y sabía que pues, si me iba a jugar podía mantener el paso. Sí, es algo inolvidable que uno gane cerca de donde vive. Todas las personas me iban apoyando, me iban gritando mi nombre y eso me dio más adrenalina para poder llegar en la meta. Mañana será una etapa muy exigente, la salida en Sololá, puertos de primera categoría en el ascenso